Continuamos con el quinto panel de esta primera jornada de la segunda conferencia regional sobre el IPCC, cambio climático, conocimiento y soluciones hacia la COP26. Generar políticas públicas que incorporen estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es hoy un abordaje urgente desde una perspectiva local, nacional, internacional, en forma integrada y cooperativa, dándole máxima prioridad en la agenda. Este panel, que comienza en este momento, llamado Manejo de Riesgos y Toma de Decisiones, estará moderado nuevamente por María José Martínez, doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland, Australia, e investigadora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile del Instituto Milenio de Socioecología Costera, Instituto de Ecología y Biodiversidad y Centro de Ecología Aplicada de Sustentabilidad. Bienvenida, María José, una vez más, lideras el siguiente panel. Vamos a dar la bienvenida entonces a los panelistas que te van a acompañar en esta conversación. Primero está Adel Thomas, directora del Centro de Investigación sobre Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Universidad de las Bahamas. Como geógrafa del medio ambiente humano, su investigación se ha centrado en la adaptación, la pérdida y el daño y la vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo frente al cambio climático. Adel Thomas ha trabajado en las intersecciones entre la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastre y el desarrollo sostenible. Así que le damos la bienvenida a Adel Thomas. También damos la bienvenida a Rodrigo Cienfuegos, que nos acompaña, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres CIGIDEM, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su área de investigación principal ha contribuido al entendimiento y modelamiento de los procesos físicos de propagación de oleaje y tsunamis y su interacción con entornos naturales y construidos. Bienvenido, Rodrigo Cienfuegos. También damos una cordial bienvenida a este panel a Annie Dufay, economista de la Universidad de Chile y Master of Arts en Políticas del Medio Ambiente y Desarrollo. Se ha desempeñado en diversos cargos en Chile y en el extranjero, orientados a la investigación aplicada y formulación de políticas y estrategias integrales de sustentabilidad y climáticas en sectores de recursos naturales, especialmente energía y minería, tanto en el sector público como privado. Fue secretaria ejecutiva de Energía 2050, el proceso que condujo a la formulación de la actual Política Energética Nacional de Chile, y jefa de la División de Política Energética y Prospectiva del Ministerio de Energía. Bienvenida, Annie. También damos la bienvenida a este panel a Débora Ley, nuevamente oficial de Asuntos Económicos, Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, especialista en energía renovable y cambio climático, con una gran trayectoria de trabajo a nivel local, regional y de base, y en diferentes sectores en las áreas de energía limpia, mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenida. Y nuestra última panelista, también le damos una calurosa bienvenida a Isabela Villanueva García, cofundadora y presidenta de la ONG Zeus Chile. Preside una organización que busca empoderar y crear capacidad en jóvenes para que incidan en temas relacionados con medio ambiente y crisis climática. Ha recibido innumerables premios por su liderazgo, el último precisamente, creo que en marzo de este año de 2021, reconocida dentro de las jóvenes líderes de la Comisión Europea. Bienvenida, Isabela. Doy el pase una vez más a María José Martínez, moderadora del panel Manejo de Riesgos y Toma de Decisiones. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy entusiasmada de empezar este panel sobre manejo de riesgo y toma de decisiones. Bueno, el aumento de la temperatura superficial global produce cambios que resultan en riesgos compuestos en la seguridad alimentaria, en la salud humana, en la salud de los ecosistemas y la biodiversidad, en las formas de vida y en la viabilidad de la infraestructura y el valor de la tierra. La experiencia y las dinámicas de riesgo, de cambio de riesgo en el tiempo, resultan de procesos tanto naturales como sociales.
y existe una heterogeneidad muy significativa a nivel regional en los riesgos y y en el contexto específico que requiere cada caso en la región y que requiere nuestra atención. El objetivo de este quinto panel es compartir experiencias desarrolladas desde lo local, regional, nacional e internacional para construir conjuntamente un camino integrado y de colaboración para generar medidas y soluciones efectivas y acciones que puedan mejorar el manejo de riesgos y también la toma de decisiones informada con la mejor ciencia disponible. Con esto doy el paso a Adele Thomas, directora de Cambio Climático y Adaptación y Resiliencia de la Universidad de Bahamas. Hi, I'm Adele Thomas, Director of the Climate Change Adaptation and Resilience Research Center at University of Bahamas, and also a Senior Research Associate with Climate Analytics. My inputs on this topic of risk management and decision-making in the context of the Special Report on Climate Change and Land come from the Caribbean, small island developing state perspective. All of the special issues that have been released in the sixth assessment cycle of the IPCC have had critical messages that are relevant for Caribbean small islands. The special report on land really highlighted the challenges related to coastal erosion, water resources, and agriculture that are very important land issues for small islands. These findings complemented those from the special report on oceans, which exposed the significant risks facing small islands from sea level rise, and also the special report on 1.5 degrees, which underscored that SIDS are already dealing with significant climate change impacts, and that these will intensify at 1.5 degrees and cause existential risks at 2 degrees. So all of these three special reports taken together really highlight the significant and compound risks that climate change poses for small islands in particular. For SIDS, risk management and decision-making in the face of climate change is critical. I'd like to firstly highlight a few challenges when it comes to risk management in the region, and then point to some opportunities. So the first major challenge in the SIDS context is that we face multiple and compound risks that manifest in small spatial scales. Small islands simultaneously have to address sea level rise and coastal erosion, while also needing to respond to impacts of land use change and ecosystem degradation. In addition to this, we are also at risk to the increasing intensity of hurricanes and the catastrophic impacts that they can bring. Addressing these multiple risks simultaneously is made even more difficult by the second challenge, which is limited resources that are available for risk management in the Caribbean. We have limited human and financial resources that can be allocated specifically for climate change risk management. There may be departments that are specifically dedicated to climate change, but addressing these multiple risks means that climate change risk management must be mainstreamed throughout all decisions. And for many countries in the region, there just simply aren't enough trained personnel or the money to increase levels of personnel that are needed for risk management. There are also well-documented limits in the financial resources that are available to implement risk management measures. The third major challenge that I found in the region is related to climate information. The IPCC special reports are very helpful in providing information and pointing to major risks. However, detailed information at the spatial scale that is needed to inform risk management for particular communities is often lacking. For example, sea level rise projections or changes to precipitation patterns are often at the spatial scale of an entire island. And this makes it difficult to identify specific locations within the islands that are more or less at risk. And the last challenge that I want to highlight is that there is a need to include loss and damage in risk management approaches.
So loss and damage can be understood as the negative impacts associated with climate change. Most of the risk management tools and approaches that are available focus on reducing and transferring risk, but there needs to be much more attention paid on how to address risks and ultimately impacts that still remain despite efforts at mitigation and adaptation. The special reports provide substantial evidence that small islands in particular will experience increasing negative impacts of climate change as global average temperatures rise. And so including ways of dealing with these impacts when they occur is essential. For example, as it relates to hurricanes, there is only so much risk management that you can do. If a Category 5 hurricane does come through and affect the community, then there will be substantial impacts that will still need to be addressed. And now I'll briefly highlight some opportunities for risk management. First, there has been some great progress on developing and using regionally specific risk management tools. The Caribbean Community for Climate Change Center, which is the regional body for climate change in the region, has developed a risk management tool called Sea Coral. And they have been providing training across the region to a wide range of stakeholders to assist users in climate change risk management, decision-making, and identifying and implementing adaptation measures. The second opportunity is that there has been greater awareness of climate change and impacts at the community and households level in the region. These past years of extreme hurricanes have really highlighted that we are facing significant challenges as it relates to climate change. And so there has been increasing pressure coming from communities to improve risk management. So in closing, and just to summarize my points, risk management and decision-making in the SIDS context is extremely challenging due to multiple and compound risks, limited human and financial resources, lack of climate information at small spatial scales, and the need to include loss and damage in risk management approaches. However, there has been some progress in risk management in the Caribbean with the use of regionally specific risk management tools and increasing awareness of the importance of climate change and its impacts. Thank you for your attention, and thank you to the organizers for inviting me to this session. Muchas gracias, Adel, por presentarnos el paraguas de desafíos y oportunidades que se enfrentan países como las Bahamas y países insulares pequeños. Así que muchas gracias. Damos el pase a Rodrigo Cienfuegos, quien es director del CIGIDEN, del Centro de Gestión Integrada contra riesgos para los riesgos y manejo de riesgos. Un gusto, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación a la Fundación MERI, a Naciones Unidas, por el esfuerzo de generar estos espacios de reflexión regionales para contribuir a este enorme desafío que tenemos y urgente desafío contra el cambio climático, la adaptación y las transformaciones que requerimos. Entonces yo tenía algunas láminas que quería compartir con ustedes. Bueno, primero estoy presentando desde mi posición de director de este centro, que es un centro de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencias en Chile, CIGIDEN, donde hemos estado trabajando en lo que es la investigación para la gestión del riesgo de desastre y la resiliencia. Y me pareció muy interesante estos cruces que se están logrando y se están poniendo sobre la mesa los últimos reportes, tanto de la agenda del IPCC, la agenda contra el cambio climático, también se conecta con la agenda de Sendai para la reducción del riesgo de desastre y la agenda de desarrollo sostenible. Así que en esa perspectiva me voy a situar. Pasemos a la siguiente. Bueno, y Chile, y también por supuesto me voy a poner desde el país donde trabajamos, donde hacemos investigación nosotros en estos temas. Y la verdad que como país hemos estado en permanente reconstrucción debido a la alta exposición que tenemos frente a diversas amenazas naturales, pero también hemos visto cómo estamos también expuestos a amenazas biológicas. La estamos viviendo hoy día, un desastre lento que parece no terminar, el COVID-19,
Y por supuesto se han intensificado también algunos eventos, la frecuencia de eventos climáticos que han empezado también a afectarnos de manera más fuerte. Entonces ese es el contexto nuestro, un país muy expuesto, donde no terminamos una reconstrucción y tenemos que iniciar otra, y eso entonces nos hace tener que tomar decisiones quizás más audaces, más innovadoras para enfrentar y reducir estos riesgos. El siguiente. Aquí tienen los desastres que han ocurrido desde en el siglo XX hasta el día de hoy en Chile, desastres clasificados en relación a los efectos y los impactos que tienen, y vemos como los terremotos siguen siendo una amenaza recurrente, geofísica, no tiene que ver con el cambio climático, pero las inundaciones, por ejemplo, han ido en aumento, su frecuencia y su intensidad, y ya en términos de número está sobrepasando lo que son los eventos geofísicos. Si agrupamos todos los eventos climáticos en Chile, ya estamos entonces con un número y una frecuencia que está generando problemas, y lo hemos visto de manera cada vez más frecuente. Vamos al siguiente. Y me voy a situar también en un espacio que hemos estado estudiando y trabajando con diversos colegas, investigadores, investigadoras del centro y también de otros institutos, como el Instituto SECOS, al que pertenece María José, que tiene que ver con la zona costera, que es una zona muy frágil y es una zona que está amenazada, no solamente por el cambio climático, sino que también por el propio uso que nosotros y la manera en que hemos ido desarrollando estos espacios. Tenemos un entorno natural en Chile que es privilegiado, pero tenemos también un desarrollo y una ocupación bien desregulada, muchas veces informal, con tomas que pueden ser de segunda, incluso tercera vivienda, y también tenemos una ocupación legal que está generando también impacto, acelerando los impactos que estamos observando en términos de, por ejemplo, la erosión costera, y son cosas que estamos viendo día a día, y eso está muy relacionado con nuestro desarrollo, la manera que lo hemos desarrollado en este espacio. Vamos a la siguiente. Y ya estamos viviéndolo. Esto es algo que está hay una concientización muy fuerte de las comunidades que viven en la costa porque están viviendo los problemas día a día. Estamos teniendo marejadas de manera más frecuente, problemas de contaminación, inundaciones que se producen, construcciones que se hacen sobre los humedales. Entonces es una situación realmente urgente que tenemos que ver cómo ordenamos estos desarrollos de manera de que podamos adaptarnos a la situación del cambio climático y transformarnos para poder tener un desarrollo sostenible y poder pensar de mejor manera cómo ocupar estos espacios que son privilegiados y que tenemos, por cierto, que tienen un futuro, y tienen un futuro no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo. Vamos a la siguiente. Entonces hay un cambio de paradigma que está en curso y que tenemos que reforzar y que también está puesto en el informe IPCC que estamos revisando el día de hoy, donde el riesgo y este concepto de riesgo no solamente de la amenaza natural, sino que mirando un sistema socioecológico, un espacio en donde vamos a tenemos la interacción con el océano, con las zonas terrestres y toda la biodiversidad que existe en esta interfaz, es necesario entonces poder reconceptualizarla para poder abordarla de manera distinta a lo que hemos estado acostumbrados. Nosotros estamos muy acostumbrados en Chile a hablar del borde costero, que es una franja definida, delimitada, un espacio que tiene un sentido legal, pero que sin embargo, desde el punto de vista de este nuevo paradigma, se queda muy corto y es necesario poder reformularlo y poder retrabajarlo y resignificarlo. Vamos a la siguiente. Y es por eso, entonces, en este sistema tenemos que pensar no solamente en este borde costero, sino que en la cuenca a la que pertenece este espacio, esta zona costera, el paisaje que representa el valor que puede tener desde el punto de vista ecosistémico, el valor que tiene para las comunidades, la cultura, los conocimientos locales, cómo se han desarrollado y cómo han avanzado a lo largo de la historia en muchas comunidades que estaban, en el caso de nuestro país y de muchos países, con primeras naciones, con el pueblo mapuche, por ejemplo, o diversas comunidades que han estado habitándolo antes de que llegaran los colonos.
El desarrollo sustentable y seguro, por supuesto, de esta zona es algo que tiene que preocuparnos y tenemos que ser capaces de lograr. Y para unir o para enriquecer esta reflexión, el conocimiento científico y el rol de la ciencia y de los investigadores e investigadoras es muy importante. Y ahí viene entonces una discusión que hemos tenido nosotros como centro y que estamos teniendo, de cómo definimos entonces o redefinimos esta zona costera a la luz de estas nuevas perspectivas. Vamos a la siguiente. Y también retomo acá el riesgo y la gestión del riesgo de desastres, que tiene tres componentes fundamentales que es importante recordar. La exposición, que tiene que ver con qué espacios ocupamos, cómo los ocupamos y con qué los ocupamos. La vulnerabilidad, que qué tan resistentes o qué tan frágiles somos frente a las amenazas una vez que se producen y tenemos que enfrentarlas. Y por supuesto estas amenazas naturales, que pueden ser naturales o pueden ser también hoy día tecnológicas o también están asociadas a amenazas biológicas como estamos viendo el día de hoy. Y en este marco entonces es interesante poder unirlo y poder utilizarlo, ampliándolo no solamente a la mirada técnica, sino que también a la mirada más participativa, a la mirada más iterativa, más adaptativa, que es necesario entonces utilizar este marco para abordar estos desafíos nuevos que estamos enfrentando. Vamos a la siguiente. Y un ejemplo más concreto quizás de cómo podríamos utilizar el conocimiento científico, las metodologías que se han desarrollado, por ejemplo, para definir la probabilidad de inundación anual que podemos tener hoy día y en el futuro en relación a las zonas costeras, por ejemplo. Si ese conocimiento está disponible, si somos capaces de anticipar eso, somos capaces de poder tener estimaciones al respecto con toda la incertidumbre que existe, pero somos capaces de poner entonces esa información a disposición de un debate público. ¿Será este conocimiento, podría, por ejemplo, condicionar lo que es la definición misma de un espacio, de un bien nacional de uso público? ¿De cuál es la zona entonces que deberíamos reservar para poder evitar que se construyera o que expusiéramos a las personas y poder pensar de manera más comunitaria y con distintos actores sobre qué uso le podríamos dar a estas zonas, manteniendo, por supuesto, la seguridad, la resiliencia de los servicios ecosistémicos y un desarrollo más sostenible? Entonces, esa información está y es importante para poder tener ese debate, porque estamos incorporando entonces la noción de riesgo y la noción de riesgo de inundación, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Y ahí entramos nuevamente, entonces hay muchos beneficios que están asociados a poder liberar o reservar estos espacios. Hay beneficios que son de difícil monetarización. Sabemos que eso complejiza, ¿cierto?, una discusión, por ejemplo, de desarrollo con un Ministerio de Hacienda, las inversiones que se requieren, pero hay elementos, hay bastante consenso en los beneficios que estas zonas pueden tener, no solamente desde el punto de vista productivo, pero también lo que es la reducción del riesgo de desastres, la resiliencia, la mitigación del cambio climático y, por supuesto, los servicios ecosistémicos. Entonces, poniendo en contexto todos esos beneficios y también teniendo presente a lo que nos exponemos cuando no consideramos estos peligros o estas probabilidades de inundación, es que es necesario entonces poder cambiar este paradigma y incorporar esta noción de riesgo en el debate y en las definiciones de que los distintos sectores y los actores que quieren utilizar esta zona de manera legítima deberíamos tener en consideración. Y ya voy llegando al final de la presentación, con la siguiente, por favor. Y hay distintos paradigmas, ¿verdad? Estamos entonces hablando ahora de sistemas socioecológicos, estamos hablando de la necesidad de co-construir nuevos indicadores de desarrollo. Eso tiene que ser un proceso participativo en donde la ciencia tiene que ser parte. Acá hay muchas preguntas que no se pueden responder solamente desde la ciencia y desde la técnica, sino que hay que resolverla en conjunto en un proceso de aprendizaje, en un proceso de discusión, de participación y co-construir entonces también estas nuevas políticas de adaptación, los cambios institucionales. Probablemente todo nuestro sistema legal e institucional está quedando corto y es necesario entonces, y en Chile tenemos oportunidades interesantes hoy día a través del proceso constituyente, por ejemplo, de poder repensar nuestro ordenamiento, nuestros principios que van a fundar todo el ordenamiento legislativo y que van a luego tener un marco de acción para las políticas públicas. Entonces estamos hoy día en un momento donde en nuestro país al menos se están dando estas discusiones y yo lo veo con esperanza en términos de poder incorporar también el trabajo de la ciencia dentro de esa discusión. No para que la ciencia y la técnica se imponga, sino que para ser un actor
también muy relevante en esa conversación que va a ser muy sana y muy valiosa para el desarrollo futuro de nuestro país. Y por último, en la última lámina, solo para contextualizar el trabajo que hemos estado haciendo en Sigiden, donde desde un centro de investigación académico, científico, hemos querido incorporar miradas a distintas granularidades, ser capaces de, por ejemplo, presentar esa información, esa evidencia en relación a riesgos, análisis prospectivo del riesgo, qué podría pasar en el futuro, algo que no ha ocurrido aún, poder proyectar eso, y con esa información poder ser actores de discusiones de política pública y también poder tener estos espacios de diálogo y discusión a nivel más local, ¿ya? Y eso requiere interdisciplina, requiere no solamente no es un tema de difusión o comunicación, sino que es un tema realmente de un cambio de paradigma en lo que es un modelo de intercambio de conocimiento y cómo hacemos la investigación. Entonces, en este proceso nos estamos también repensando el rol que tenemos como investigadores y cómo podríamos también participar de manera más activa en estas discusiones de política, y de política en el buen sentido de la palabra. Entonces, el marco de la gestión del riesgo, de desastre, nos parece un marco muy interesante para conectarlo de manera más activa y proactiva con la adaptación al cambio climático y con el desarrollo sostenible. Eso, muchas gracias. Rodrigo, por presentarnos el caso de Sigiden y por introducir este cambio de paradigma muchas veces a hacer el trabajo de colaborar y de integrar con otras ramas de la ciencia y también con los tomadores de decisión y con la comunidad. Entonces, para construir estos caminos de estas políticas que sean resilientes al clima, se requiere este intercambio y este enfoque más socioecológico, y incluir la noción de riesgo es fundamental. Entonces vamos a presentar ahora a Débora, que es oficial de Asuntos Económicos, Energéticos y de Recursos Naturales del ECLAC, México, Guatemala. Así que un gusto, Débora. Sí, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias por la invitación a participar en este panel. Pues, siguiendo a los panelistas que me antecedieron, quiero presentar algunos ejemplos de qué se ha hecho principalmente en la región centroamericana, pero también, como mencionaba Rodrigo, tomando en cuenta las diferentes causas de la vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, las diferentes causas raíz, que pueden ser acceso limitado a servicios o infraestructura o diferentes recursos. También existen una variedad de presiones dinámicas que impactan en el nivel de riesgo y en el nivel de respuestas que se pueden dar. Por ejemplo, falta de gobernabilidad a diferentes niveles, a veces es falta de capacitación o de organización o de inversiones en áreas específicas. Pero también tomando en cuenta que, por ejemplo, en los sectores rurales, que son normalmente los más vulnerables, existen problemas de deforestación y declive de productividad de suelos, que hay viviendas en zonas más vulnerables, en zonas muy, muy empinadas, por ejemplo, y que pues la deforestación ha causado mayor erosión. Que esto también, aunado a estas presiones dinámicas, tenemos una serie de condiciones inseguras, como lo es el ambiente físico, como el que acabo de poner como ejemplo. Tenemos, sobre todo en áreas rurales, nuevamente economías locales que tienen ingresos bajos, que tienen fuerte dependencia a ingresos agrícolas. Entonces diferentes, por ejemplo, sequías o inundaciones los ponen con mayor vulnerabilidad, y que a veces esto va aunado a la falta de instituciones locales que puedan dar ese apoyo. Entonces, tomando en cuenta los diferentes peligros que se puedan dar con esta combinación de causas raíz, presiones dinámicas y condiciones inseguras, nos da el nivel de riesgo. Entonces, una de las cosas que se puede es mejorar esta inclusión de servicios básicos, por ejemplo, de electricidad, algo que han estado haciendo las comisiones nacionales de reducción de desastres en algunos países de la región. Por ejemplo, Guatemala y Nicaragua, es el de poner sistemas de alerta temprana con
energía solar fotovoltaica. Esto ayuda en varios sentidos porque se disminuye el consumo de diésel o porque cuando no hay comunidades aisladas que no tienen acceso a electricidad, que oyen las noticias a través de un radio que funciona con baterías, y pues el sistema de energía solar también les permite operar un radio que luego un líder comunitario puede ir a comunicar a los diferentes miembros de la comunidad. Entonces, en estos ejemplos se tienen muy buenos casos de, por ejemplo, monitoreo a través de cuencas completas y cómo tienen todo un sistema en donde comunidades cuenca arriba van dando mensajes a comunidades cuenca abajo. Y este cambio de energía solar ayudó básicamente en el que reduce el costo del diésel, pero también ayudaba en algunos casos en donde por el de los caminos rurales y no había acceso, no se podía dar energía a nada cuando no había diésel y no se podía tener ningún acceso a llevarlo. Creo que voy a regresar un poco a la presentación que di hoy en la mañana al hablar de los diferentes opciones de mitigación y adaptación y cómo se tienen que llegar a implementar de una forma conjunta. Y al hablar del análisis de factibilidad, hablé también de que una de las 6 dimensiones de factibilidad era la ambiental y la ecológica. Y bueno, de hecho, en cualquiera de las dimensiones de las que hablamos, podemos pensar también en cuáles son las diferentes barreras que nos encontramos para esas opciones y las diferentes vulnerabilidades o riesgos adicionales que nos pueden causar cada una de esas opciones. Entonces, regresando al tema, por ejemplo, de energía solar, por muy buena que haya sido la iniciativa, hubo un caso en donde no se usaron las dimensiones de cable adecuadas y se causó cortocircuito justo durante una tormenta que también causó daños a la vivienda y a la familia donde estaba el sistema. Entonces, son esas pequeñas consideraciones que se tienen que tomar para cada una de las opciones, ya sean de mitigación o adaptación. Es decir, no es solamente de pensar se viene una sequía o se viene una inundación o cualquier otro desastre y pensar en el desastre, sino también en el ambiente que tenemos. Aunado a esto, y esto es algo que ya he mencionado anteriormente, Thelma, Adele y otros, que hace falta información. Entonces, estamos hablando aquí de servicios climáticos, no solamente en la calidad de la información, sino de la información. Y ahorita con el creciente uso de redes fosforíferas, uno puede pensar que mayor diseminación de información, pero también hay más cantidad de información falsa o dudosa que no se sabe de dónde sale, pero que realmente ayuda a crear confusión dentro de las poblaciones. Y también hay ejemplos en la región de gente, de población que ha evacuado cuando no ha tenido que evacuar y que en el proceso de evacuar ha impedido o ha puesto en mayor peligro a aquellos que sí han tenido que evacuar, por ejemplo, con la congestión de carreteras. Entonces, hablar de climáticos, nuevamente, no es nada más saber que existe buena información, sino cómo lograr que haya una mejor de saber dónde está información disponible, pero también, por ejemplo, a líderes comunitarios y los vínculos que deben de tener estas oficinas para prevención de desastres y cómo mejor con las comunidades locales. Ciertamente también hay componentes culturales, por ejemplo, de gente que no quiere evacuar, prefiere, por ejemplo, que dicen si voy a morir en casa y aquí es donde voy a estar. El último tema que quiero tocar muy rápidamente es el tema de prevención versus reconstrucción versus desarrollo. Después de que se da un desastre, en el periodo, después de que pasa todo el periodo de emergencia y se entra el periodo de reconstrucción, normalmente entran muchos donantes con muchísimos fondos que no tienen una ejecución muy corta comparado con el tiempo de ejecución de proyectos de desarrollo. Y pongo, por ejemplo, aquí electrificación rural. Entonces, en la región se han dado varios proyectos de electrificación rural renovable después de desastres, pero que en vez de tener de 3 a 5 años de implementación, tienen solamente 1 año, lo que no da tiempo suficiente para una socialización y una capacitación de dejar que las poblaciones beneficiarias realmente puedan
asimilar cuáles van a ser los proyectos, el papel que van a tener, cómo los van a mantener. Entonces, ¿qué pasa? Plan rápido, y literalmente rápido, y luego viene el siguiente huracán, y se deshace todo lo que ya se había reconstruido del evento anterior. Entonces, esto en algunas ocasiones llega a dejar a las poblaciones más vulnerables de lo que habían estado anteriormente. Entonces, nuevamente, cuando hablo de las causas de la vulnerabilidad y cuáles son dinámicas, condiciones inseguras, tenemos que ver que las diferentes opciones de mitigación, de adaptación, incluso los de reconstrucción que hagamos, no empeoren algunos de estos aspectos, y de verlo de una forma más integral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Débora. Tengo una pregunta para ti del público. ¿Cómo crees que se concilia el desarrollo de ciertas industrias, como la turística, por ejemplo, con la debida y adecuada gestión de riesgos en la región de América Latina y el Caribe? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena, dada sobre todo la situación en algunos países de América Central que tienen mucho ecoturismo, sobre todo a gente que quiere escapar un poco de toda la bulla y tener un poco más de paz y tranquilidad. Por ejemplo, en Guatemala, en Nicaragua, Costa Rica, se tienen destinos ecoturísticos rurales que utilizan, por ejemplo, energía solar o de agua. Entonces está realmente alejado de toda la tecnología. Y creo que ahí lo mejor que se puede hacer es tanto limitar el número de visitantes que pueda haber a la vez, pero también que esas visitas ecoturísticas ayuden a enseñar a los visitantes sobre la cultura de la región, los orígenes de la naturaleza, qué especies pueden encontrar, de dónde viene ese río, a dónde va, por ejemplo. Y si bien hay visitantes que son muy conscientes de eso, creo que también ayuda a tener esos recordatorios de que uno no querría luego de que un lugar que sería como destino ecoturístico se amplíe demasiado. Sin embargo, creo que también los visitantes tienen que estar conscientes de cuáles son los diferentes protocolos de evacuación, ¿no? Aquí en Guatemala, un ejemplo creo que muy común es aquí el del volcán el volcán de Pacaya, que normalmente es de ecoturismo, ayuda mucho a las poblaciones aledañas, pero hay veces que aun cuando hay erupciones y el gobierno cierra el paso, pues hay gente que todavía sube, que también pone en mayor peligro. Pero sin embargo, y para resumir, creo que se han tenido buenas experiencias en comunidades rurales ecoturísticas en la región. Gracias. Bueno, muchas gracias, Débora, por mostrarnos las experiencias desde el ECLAC. Ahora pasamos a Annie Dufay, que es directora de Espacio Público, Chile. Un gusto, Annie. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos a los organizadores, Fundación Mary y la IPCC. Yo preparé unas láminas respecto de la importancia de avanzar en la evaluación de riesgo, en la evaluación de políticas de adaptación, desde una mirada holística, que así también en alguna de sus láminas lo sugirió el colega de Sigiden, que es muy importante poder ir evaluando las necesidades de adaptación desde una perspectiva que no solamente involucre, ¿no es cierto?, esta visión tradicional de a lo mejor de solamente incorporar la pérdida a lo mejor de vidas humanas, la salud y, ¿no es cierto?, los costos de reconstrucción, sino que avanzar en una visión de más largo plazo y mucho más integral que incorpore lo que los economistas llamamos una visión de triple dividendo, ¿eh? Que estas inversiones en fomentar la resiliencia, en fortalecer la resiliencia de la región, no solamente
implica ganancias económicas, sino que también ganancias de índole ambiental ¿no es cierto?, por la reconstrucción o la recuperación de los ecosistemas, que son la base de la vida, y también, ¿no es cierto?, por las ganancias sociales y también de fortalecimiento de la productividad de los diversos sectores productivos, etcétera. Y esto es especialmente importante en el contexto de América Latina, por lo que, bueno, ya varios han dicho, ¿no es cierto?, se está enfrentando debido al cambio climático a un riesgo compuesto y que es creciente en el tiempo. Podemos avanzar en la presentación. América Latina, de hecho, es una de las regiones más vulnerables del planeta y está expuesto al doble de riesgo climático debido a desastres climáticos que el resto del mundo, enfrentando un daño que se calcula en torno a los 11 mil millones de dólares al año. Esto da una cifra calculada por el Global Climate Risk Index, lo que implica unas pérdidas del PIB, del Producto Interno Bruto de los países de la región, en torno al 1,7% anual. O sea, estamos hablando de montos muy, muy altos y que, considerando que los impactos del cambio climático se van acrecentando en el tiempo, en caso de no hacer, digamos, y que no nos preparamos para ello, se esperan pérdidas a nivel global de aquí al 2100 mucho mayores, ¿no es cierto?, ahí a nivel de los países de Sudamérica, entre el 2 y 10% del PIB hacia el 2100, en el Caribe, cifras superiores al 10% del PIB, y a nivel de Centroamérica mayor al 15% del PIB. Entonces, estamos hablando de montos económicos muy, muy importantes. Podemos pasar a la siguiente. Y esto en un contexto, ¿no es cierto?, que estamos hablando en América Latina de que es que sufre, ¿no es cierto?, una inequidad estructural, ¿no es cierto?, y que el cambio climático, los impactos del cambio climático actúan como un amplificador de riesgos ya existentes. Entonces, les pega mucho más fuertemente a los más vulnerables, generándose círculos bastante nefastos en ese sentido. Al mismo tiempo, al evaluar la inversión en infraestructura para fortalecer la resiliencia ante desastres climáticos, el Banco Mundial ha determinado que haciendo una evaluación integral, ¿no es cierto?, que no solamente incorpora beneficios económicos, de productividad, sino también, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de los ecosistemas, de mitigación, como también dijo la colega ahí de Guatemala, al cambio climático, porque muchas de las soluciones, además de fortalecer la resiliencia, digamos, y la capacidad de adaptación de los países, también actúan como mitigador, como mitigación al riesgo, al cambio climático, y también todos los beneficios sociales asociados a una mejor preparación y estar mejor preparados para enfrentar los impactos físicos del cambio climático, generan beneficios que son casi 5 veces los costos, generando beneficios netos a nivel global por más de 7 trillones de dólares. Entonces, son estimaciones del Banco Mundial. Siguiente ahí, clic, por favor. Más. Y también considerando que todavía no tanto. Y considerando que la inversión, por ejemplo, en la inversión resiliente, ¿no es cierto?, resiliente al clima, cuesta solo un 3% más que la inversión en infraestructura tradicional. Entonces, hay un caso bien importante ahí que nos dice, bueno, esto tiene sentido, tiene sentido hacerlo desde incluso una perspectiva netamente económica. Ahora yo quisiera terminar con un caso bien particular de Chile, en la siguiente lámina. Como Gonzalo Cienfuegos de Sigiden ya mencionó, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Siguen ahí, otro clic, por favor. Pásalos todos si quieres ahí para... Eso, hay un poquito más.
Es un país altamente vulnerable al cambio climático. De hecho, el año pasado el país fue rankeado en el 8º lugar debido a mayor pérdida en su PIB producto de desastres climáticos. Esto de acuerdo a Swiss Re. Un estudio que salió hace algunos meses del Banco Mundial estima que las pérdidas durante los últimos 100 años en Chile, debido a desastres climáticos, en particular inundaciones y sequías, ha sido en torno a los 9.000 millones de dólares. Solamente en términos de inundaciones, 5.000 millones. Bueno, Chile, como sabemos, está enfrentando una sequía que se llama una mega sequía, que es producto del cambio climático, la que está afectando en forma muy acentuada al centro del país, en particular en la región metropolitana, que es el principal centro urbano de Chile, donde está más del 40% de la población. El abastecimiento del agua potable proviene de dos ríos, que es el río Mapocho y el río Maipo, cuyos caudales han caído en un 72 y un 83% debido a esta mega sequía. Lo que junto a ello, además, el último tiempo se ha visto enfrentado a lluvias fuera de temporada, que ha llevado, ¿no es cierto?, a eventos de turbiedad del agua, cortes en el abastecimiento, y que ha dejado a la ciudad sin abastecimiento de agua por algunos días debido a estos episodios. Y aquí hay que decir que esto se ve, ¿no es cierto?, que se va a seguir aumentando en el tiempo. Por ejemplo, los eventos de turbiedad del agua durante el periodo 1990-2007 se fueron unos 6 veces. Han habido 28 eventos de este tipo durante los 5 años. O sea, realmente estamos hablando de una tendencia fuerte a que esto pase. Todos estos episodios han forzado que al abastecedor, ¿no es cierto?, a la empresa que abastece de agua potable a la región metropolitana, Aguas Andinas, a poner dentro de su misión una política de adaptación. De momento, Aguas Andinas ha invertido en infraestructura para adaptarse a estos eventos, partiendo primero por sistemas de alerta temprana, para luego conectar, ¿no es cierto?, directamente donde están las reservas, ¿no es cierto?, directamente a la oferta de agua, para en el último tiempo incluso ya construir piscinas para incrementar la independencia de agua ante este tipo de eventos, que pasando de 11 horas, que eran las que tenían antes, a 34 horas. Esto hizo que, por ejemplo, en el último evento de lluvia que tuvimos en este verano, la ciudad no se quedara sin agua, que si no se hubiesen hecho estas inversiones, hubiera significado que la ciudad se quedara sin agua potable. Y aquí, si bien esto es un caso específico del sector privado, lo cierto es que Aguas Andinas acordó estas inversiones con el regulador, con la Superintendencia de Agua, de forma de poder ir recuperando estas inversiones a través de las tarifas. O sea, son inversiones que la empresa recupera. Y de hecho ya también en el futuro ha identificado necesidades de inversión en torno a los 500 millones de dólares para hacer otras mejoras, como es incrementar la eficiencia en el uso de agua, reducción de pérdidas operacionales y el reuso de agua. Y todas estas son inversiones necesarias para, ¿no es cierto?, evitar las pérdidas debido a las disrupciones del agua. Gracias. Muchas gracias, Ani. Súper interesante y realmente recalca la importancia de avanzar hacia políticas de manejo de riesgo. Y muy bien contextualizado en el caso chileno, donde cada vez tenemos mayores eventos extremos y necesitamos mayor inversión para su control. Muchas gracias, Ani.
Ahora pasamos a la última ponencia de Isabel Villanueva, que es cofundadora y presidenta de la ONG Zeus Chile. Un gusto, Isabel. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, primero que todo, a los organizadores, a las organizaciones que están detrás de este tremendo evento. Un honor estar acá. Quisiera partir mi exposición mencionando, quizás haciendo un poquito alusión a esta ONG que represento y obviamente al sector que vendría siendo la sociedad civil y creo que quizás también del rol que jugamos y el rol que deberíamos jugar y que posiblemente aún no estamos jugando, al menos en el caso de Chile. Y cuando hablamos de riesgo, creo que es importante como volver un poquito a la definición o quizás este diagrama quizás bien típico que se ve, donde aparece la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad y en el centro de estas tres se encuentra en el fondo el riesgo. Y creo que en Chile estamos en una posición de desventaja cuando miramos el riesgo frente a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo hoy día y cómo nosotras y nosotros en nuestro país vamos a estar expuestas en el fondo a este riesgo que vienen siendo los efectos de la crisis climática y ecológica. Efectos que, por cierto, hasta el día de hoy no conocemos en totalidad, no sabemos totalmente a qué nos vamos a enfrentar en los diferentes escenarios a los que hoy día estamos sometidos por el cambio climático y en el fondo cuáles podrían ser efectivamente de llegar a los escenarios o al escenario final al que nos vamos a encontrar, y eso me parece de suma relevancia cuando discutimos y conversamos sobre cómo vamos a manejar este riesgo. Entonces, cuando hablamos de cambio climático y de crisis climática, creo que algo que ocurre mucho y lo primero que se nos viene a la mente hoy día, lamentablemente a mi gusto, es la mitigación al cambio climático. Sin embargo, en Chile hay que poner también sobre la mesa y de manera súper relevante la adaptación al cambio climático y cómo debemos avanzar hacia ser sociedades más resilientes y cómo nos vamos a enfrentar a los efectos de la crisis climática y ecológica. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos factores que son súper relevantes en esta discusión, sobre todo cuando la miramos en el plano nacional, y esto, por supuesto, es extrapolable al plano regional en toda Latinoamérica, creo que también sobre todo en el Caribe, en los países del Caribe, es que somos una región sumamente vulnerable, por un lado, y sumamente desigual. Entonces, cuando juntamos, creo yo, esos dos factores, y lo metemos a la juguera junto a la crisis climática y ecológica, lo que ocurre es que tenemos consecuencias en el plano de la afectación a la sociedad y a los ecosistemas, que es sumamente relevante. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una sociedad que es vulnerable, pero también que es desigual? Por supuesto que los efectos van a verse amplificados, bien lo mencionaban anteriormente, por los diferentes factores en los que nos encontramos. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese tremendo desafío? Porque yo considero que es un tremendo desafío y es, de hecho, uno de los desafíos más importantes, si no el más importante, al que nos enfrentamos como país y como región cuando hablamos de crisis climática y ecológica. ¿Cómo hacemos que la sociedad hoy día, que las personas tomen y pongan el rol fundamental que cumple la adaptación en el manejo de riesgo? Y eso también tiene que centrarse tanto en el proceso de toma de decisión, que es algo que nos involucra hoy día en este panel en particular y por supuesto que en toda la conferencia, pero es cómo creamos mejores políticas públicas que nos permitan no solo ir en la línea de la mitigación del cambio climático, sino que en la adaptación del cambio climático. Hoy día el desafío que tenemos de construir sociedades más resilientes es un desafío que en el fondo nos va a demandar no solamente conocimientos, sino que también nuevas formas de gobernanza, que son formas que hoy día no hemos tenido. Entonces, tenemos que lograr avanzar también a que la gobernanza nos permita poder involucrar, por ejemplo, a los territorios. ¿Cómo hacemos que las comunidades se vean involucradas en la toma de decisión? Porque lamentablemente hoy día tenemos un sistema de toma de decisión, un sistema democrático sumamente centralizado en Chile. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se involucren también las visiones de aquellos sectores donde se están viendo afectadas y afectadas las personas por los efectos de la crisis climática? Entonces ahí el rol, por ejemplo, de los gobiernos locales es sumamente importante, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, pero también de la articulación que existe en cada uno de esos territorios, cómo se lleva finalmente a la toma de decisión misma y al proceso de creación de política pública, que es lo que nos va a permitir
hacer frente efectivamente a los efectos de la crisis climática y ecológica. Y en este sentido, que cuando hablamos de cómo podemos construir o avanzar hacia sociedades más resilientes, hacia un país más resiliente, hacia una región más resiliente, creo que un ejemplo que salta a la vista y es un ejemplo que tenemos que tomar, sobre todo en Chile, es el ejemplo del terremoto del 2010. ¿Qué ocurre? Porque ahí lo que pasa es también que nos enfrentamos a una problemática, y lo que viene después yo creo que es un ejemplo de cómo se vuelve una sociedad más resiliente. Creo que hoy día para nadie es sorpresa si uno le pregunta a cualquier persona en este país qué hacer en caso de un terremoto. Está súper claro, los sistemas de alerta también, y el cómo la sociedad en el fondo tomó una experiencia y ha tomado experiencias a lo largo de la historia de un país sumamente sísmico, cómo eso ha avanzado en la línea de una sociedad que en el fondo avanza y evoluciona hacia convertirse en una sociedad resiliente cuando hablamos en temas de sismos o de terremotos en el país. Y creo que cuando hablamos de crisis climática y ecológica tenemos que tomar, por ejemplo, esa experiencia que vivimos como Chile y llevarla también o lograr extrapolarla a cuando tomamos en consideración el proceso de creación de políticas públicas, de discusión sobre una sociedad más adaptativa o que se adapta mejor a estos efectos. Y entonces cuando tomamos eso en consideración o lo tenemos en mente, creo que ahí se vuelven fundamentales tres aspectos. Uno de esos es la disponibilidad de información, que ahí la ciencia cumple un rol fundamental. Lo otro es la participación, que es algo que mencionaba anteriormente sobre cómo involucramos a los diferentes sectores, porque una cosa es involucrar a la ciencia, que por supuesto necesitamos involucrarlo en los procesos de toma de decisión, pero cómo involucramos también a la sociedad en su conjunto, al sector privado, cómo involucramos a las comunidades, a los pueblos indígenas, sobre todo la visión de los sectores que son sectores mucho más vulnerables, cómo involucramos también por ejemplo, a los jóvenes, que es un sector que yo orgullosamente represento a través de mi organización, y finalmente cuáles son las visiones que tienen que incorporarse en estas diferentes, en el proceso de la creación de decisiones, en el fondo en la toma de decisiones, cómo involucramos también estas diferentes visiones, porque una cosa es la participación y otra cosa es cómo finalmente logramos incorporar estas visiones que no necesariamente son lo mismo, podemos escuchar todas las voces que queramos, pero cómo esas las llevamos efectivamente al papel de la toma de decisión o de la creación de la política pública es un desafío tremendo. Entonces, finalmente llegamos a esta herramienta que creo que vendría siendo la política pública como tal, y esa política pública finalmente es la que nos tiene que permitir, en el fondo, avanzar hacia esta sociedad más resiliente. Y cómo eso finalmente se va a traducir en que efectivamente logremos transformarnos en esta sociedad resiliente cuando lo logramos hacer de forma informada, participativa e involucrando a todas las visiones y sectores. En el fondo creo que va a ser una consecuencia cuando logramos implementar esa política pública, si se hace de esta manera como en el fondo que creo yo o que creemos nosotras y nosotros en la organización y en la sociedad civil que voy representando. Ahí logramos efectivamente hacer el proceso completo y un poco cerrar este círculo del sistema. Entonces con eso podemos enfrentarnos a la gestión de riesgos y finalmente también al proceso que queremos hacer, que es cómo logramos crear sociedades mejor adaptadas y más resilientes a los efectos del cambio climático, que creo que como menciono, es el desafío al que nos enfrentamos hoy día. Entonces, yo en particular soy ingeniera hidráulica de profesión, entonces siempre que tomo ejemplos en este tema, tiendo a volver al agua. Entonces, un ejemplo bien claro de cuando logramos participación temprana y lograr incorporar las visiones, uno de esos ejemplos son los modelos de participación ciudadana y de monitoreo comunitario que existen en temas de calidad de agua. Por ejemplo, un modelo súper interesante que se da es el que se da en algunos territorios o en algunas regiones de Estados Unidos, donde es la propia población quien lleva a cabo el monitoreo de la calidad del agua. Entonces,
existe una red comunitaria de calidad de agua que nos permite a nosotros identificar, no a nosotros, pero les permite a ellos identificar dónde están los episodios críticos, en qué lugar, y al final eso va nutriendo la red nacional de monitoreo de calidad de agua, pero además involucra a la ciudadanía, involucra a los territorios. Entonces es mucho más fácil luego poder hacer una gestión de los riesgos cuando existen y cuando se presentan, cuando la ciudadanía o cuando las comunidades han estado presentes e incorporadas de manera activa, pero también de manera temprana. Entonces creo que eso es un ejemplo súper claro o súper, en el fondo, que nos presenta una visión o como un ejemplo concreto de cómo deberíamos avanzar a esta gestión de una manera que involucre a los sectores, pero que a la vez, creo yo, es una inversión. Hay que verlo de esa manera, no, la participación no es algo que nos tiene que molestar en el minuto de la creación de política pública o que tiene que ser algo extra que se hace. Tiene que ser una inversión y lo tenemos que mirar de esa manera como sociedad en su conjunto, porque lo que nos permite la participación temprana y la participación activa, sobre todo, es que las sociedades y las personas y quienes se ven afectas y afectos a las problemáticas, en el fondo, están desde una manera temprana incorporadas e involucrados, y con eso, en el fondo, luego la implementación es mucho más sencilla. Entonces, cuando hablamos de crisis climática y ecológica, cuando hablamos de gestión de riesgo, cuando hablamos de los efectos del cambio climático, cuando hablamos de adaptación, no podemos disociarlo de la participación temprana y activa de todos los sectores de la sociedad. Y para eso lo que tenemos que hacer es poder también pensar un poco, creo yo, fuera de la caja y comenzar a pensar a hacer las cosas de una manera distinta a como se han venido haciendo. Y para eso necesitamos involucrar sin duda a todos los sectores y necesitamos una transdisciplina en la toma de decisiones súper importante, que creo yo que es hacia donde tenemos que avanzar y hacia donde tenemos que poder apuntar como sociedad, porque si lo seguimos haciendo como lo hemos estado haciendo, al final es muy difícil que podamos cambiar el curso de las cosas. Por mucha información que tengamos disponible, por muchos avances tecnológicos que tengamos, si la participación y si la política pública no se hace de una manera holística, difícil que se pueda implementar después. Eso quería aportar yo con mi exposición y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Isabela. Tengo una pregunta del público a todos los expositores. Dice, muchas veces en materia de gestión de riesgos se plantea que la sociedad debe hacer un trade-off y asumir ciertos niveles de riesgo, pero de alguna manera este riesgo no está internalizado por la comunidad. ¿Cómo se mejora esa toma de conciencia? Eso es una pregunta del público para todos los expositores. Si alguien quiere contestar, muy relacionado con la charla de Isabela. ¿Rodrigo? ¿Quién quiera, Rodrigo? Puedo comentar. Es súper buena la pregunta y es justamente, efectivamente, hay como una discusión. Yo lo comenté de alguna manera con el ejemplo de qué pasaría si tuviéramos la información que nos dice cuál es la probabilidad de ser inundados al año en un punto donde queremos desarrollar nuestra habitación, nuestra casa. Entonces, teniendo esa información, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar en función de, no sé, los daños que puede producir, la cantidad de personas? Que es una pregunta súper compleja, sobre todo cuando empezamos a hablar de vidas humanas. De hecho, estamos hoy día metidos un poco en esa problemática con el tema del COVID, ¿verdad? Hay una discusión ahí ética súper compleja, entonces no son discusiones fáciles. Yo creo que hay en el caso que yo presenté de lo que hemos visto en las zonas costeras, en las zonas que se empiezan a ver cada vez más afectadas y de manera más frecuente, también el tema del agua, obviamente también lo hemos visto, la sequía, el recurso hídrico, pero cuando eso empieza a afectar y empieza a afectar el día a día, empieza a afectar a las personas que construyeron su habitación de manera informal, pero también a los que compraron su terreno, no sé, por cientos de miles de dólares,
ahí hay una toma de conciencia como obligada, porque tú estás viendo las consecuencias que está teniendo. Yo creo que eso es lo difícil, sobre todo en un marco de corto plazo, donde tenemos miradas de a 2, 4 años, en ciclos políticos que tienen duraciones cortas. Es difícil entrar a esta mirada de más largo plazo, que es indispensable para abordar estos problemas que tenemos y que estamos viendo el día a día. Pero tengo la impresión de que ya que esto está siendo tan urgente, tan agudo, tan frecuente, que esa toma de conciencia está haciéndose de manera cada vez más amplia, y prueba de ello, al menos a nivel, yo creo que hay una concientización grande en nuestro país y en otros países, por supuesto, en relación a la importancia que tiene que tener el tema. Otra cosa es cómo nos ponemos de acuerdo cuál es ese nivel de riesgo aceptable, que no es una discusión fácil, porque hay temas éticos, difícil monetarización, etcétera, pero es una discusión indispensable para ir fijando algunos límites. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Pudiera agregar? ¿Sí? ¿Algo? Sí, creo que también se vincula a lo que mencionaba Adele sobre pérdidas y daños, ¿no? Que es reversible y que no hablando en términos de, por ejemplo, ecosistema, pero creo que también estamos hablando, creo que tenemos que pensar también cuáles son los diferentes niveles de internalización, que si, por ejemplo, podemos hablar a nivel de tal vez gobiernos nacionales o redes regionales, pero qué tanto se filtra a nivel municipal. Pero si tal vez estamos hablando, por ejemplo, de comunidades indígenas, que esté disponible en su idioma, que cuánta gente que hay que no sabe leer, que si la información es obviamente muy científica o con bases de datos grandes, que no la va a poder interpretar. Pero también un poco cuando yo hablaba de qué pasa cuando no hay infraestructura básica, de que hay gente que todavía no tiene luz y agua, y algo tan básico como eso de luz les dificulta más tener acceso a la información, que si tienen que comprar más saldo, que si se tienen que ir a saber qué cerro o montaña para tener mejor señal. Sí, ¿dónde está esa información y qué tan accesible se va a hacer? Y en ese sentido creo que el acuerdo de Escazú que promovió CEPAL ayuda en ese sentido. Sin embargo, creo que, finalmente se ratificó, pero creo que todavía vamos en ese sentido de que ¿dónde está toda la información? ¿Cómo la simplificamos? ¿Cómo la hacemos accesible a donde es más difícil de llegar? Gracias. Muchas gracias, Débora. Bueno, ya para finalizar, creo que queda clarísimo que el manejo de riesgo provee un marco conceptual muy útil para abordar temas de cambio climático y la toma de decisiones. Y bueno, y como condiciones habilitantes para mejorar la confiabilidad o la aplicación de opciones de mitigación y de adaptación. Ya después de escuchar sus ponencias, creo que fortalecer la gobernanza a multinivel, la capacidad institucional, mejorar los instrumentos políticos, de política pública, la innovación tecnológica y también la transferencia y movilización de recursos financieros, cambios en el comportamiento humano y en los modos de vida. Es esencial también mejorar el conocimiento científico y compartirlo y que ese conocimiento científico también informe a estas metodologías y a estos marcos de toma de decisión muchas veces estructurada para el manejo de los riesgos y para promover también la gobernanza adaptativa dentro de este marco de evaluación y manejo de riesgos. Así que les agradezco a todos mucho por su participación. Ha sido un panel, yo creo que para cerrar redondito este primer día del IPCC regional. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, gracias a todos los participantes de este panel y gracias especialmente también a María José Martínez, quien ha moderado maravillosamente este grupo de líderes hablando sobre el manejo de riesgo y toma de decisiones. Queremos cerrar esta primera jornada de la segunda conferencia regional sobre el IPCC, cambio climático, conocimientos y soluciones hacia la COP26 con un broche de oro.
junto a líderes jóvenes, grandes agentes de cambio que están conscientes de sus competencias y empoderados de su rol en materia de cuidado ambiental y acción climática. Ellos son quienes deberán hacer frente a los devastadores efectos del cambio climático en el futuro más cercano. Están liderando sus propias iniciativas y campañas en búsqueda de cambios concretos y sustantivos. Hoy queremos visibilizar a esos diversos líderes juveniles ambientales de Chile que están sacando adelante potentes proyectos relacionados con la acción climática. Así que ahora los dejamos en compañía de ellos, los invitamos a conocerlos. Y atención, nos esperamos a las 19 horas en el Instagram Live de Fundación MERI para revisar de forma más distendida las grandes conclusiones de esta primera jornada. Y también mañana recuerden que la cita es a las 9:30 horas en la plataforma corlac.org en la segunda jornada de la Conferencia Regional sobre el IPCC, Cambio Climático, Conocimiento y Soluciones hacia la COP26, con grandes panelistas y novedades. Las presentaciones están a partir de hoy disponibles en la plataforma corlac.org. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos a las 9:30 de la mañana y hoy día a las 19 horas en Instagram Live de Fundación MERI.